Ya tenemos a Agustín Carstens. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Agustín. Gracias por tomar la llamada, Agustín. Y cuéntanos, hoy se baja por parte de ustedes en el Banco de México, en el informe trimestral, se baja la expectativa de crecimiento para 2015, para 2016, a un rango de 2 a 3%. ¿Nos puedes platicar, por favor, las razones por las cuales la Junta de Gobierno tomó esta decisión? Sí, con todo gusto. Por el lado, digamos, hay varios factores que de alguna manera nos hicieron recomendable hacer este ajuste en nuestro intervalo de crecimiento esperado para el PIB para el año 2015 y 16. Por el lado de la producción, los servicios vienen creciendo relativamente bien, pero la producción industrial se ha desacelerado. En particular, las manufacturas prácticamente no crecieron en el primer trimestre del año, y esto debido sobre todo también a un pobre desempeño de la economía de Estados Unidos. La minería también cayó, y sobre todo esto se debió a la caída en la plataforma de producción de Pemex, lo cual pues también tiene perspectivas de que continúe hacia adelante. Y por otro lado, la construcción, que es otro componente muy importante de la producción industrial, tuvo un retroceso con respecto a lo que había mostrado hace unos trimestres. Ahora, por el lado de la demanda agregada, la desaceleración de la economía de Estados Unidos en el primer trimestre y cifras marginales que muestran que pues no se ha del todo retomado un crecimiento más acelerado en Estados Unidos, han hecho que las exportaciones también se desaceleren, aunque hacia finales del año esperamos que ya crezcan más rápidamente. Los otros dos componentes de la demanda agregada que son importantes es la inversión. Esta había mostrado muy buen desempeño en los dos trimestres anteriores, se desaceleró en este primer trimestre, en gran parte debido a una menor construcción. Y por el lado de el consumo, si bien este ha mostrado un crecimiento un poco más favorable, pues no es lo suficiente como para contrarrestar las otras fuerzas. Entonces esto nos hace pensar que el crecimiento pues iba a ser más débil para el año en su conjunto, aunque pues sí vemos ciertos factores que podrían indicar un aceleramiento más hacia adelante. En particular, creo que es importante esperar un crecimiento más alto en la economía de los Estados Unidos, y por otro lado, pues también conforme se vayan implantando las reformas estructurales, eso debería llevar también un mayor crecimiento. Agustín, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Un gusto. Igualmente, Agustín. Lo que nos comentas fundamentalmente está basada esta decisión de modificar el pronóstico de crecimiento en dos factores centrales. Uno, el interno, que tiene que ver con la caída de la producción petrolera, y el otro, el externo, que tiene que ver con la desaceleración de la economía de Estados Unidos. ¿Cuál de estos factores pesa más sobre los escenarios que ustedes están viendo en el balance de riesgos para la economía mexicana? Bueno, realmente yo diría que es más serio el tema de la producción de petróleo, porque pues realmente la perspectiva de un rebote ahí, pues cuando menos conforme a la información con la que nosotros tenemos, pues es menos inminente que la de la economía de los Estados Unidos. En la economía de los Estados Unidos yo creo que está en un bache. Hubo factores transitorios que la afectaron, como el clima en el primer trimestre, o algunas huelgas en los puertos del oeste de los Estados Unidos, y también le ha afectado la apreciación del dólar. Pero si hay expectativa de que retome el paso de la economía de Estados Unidos, entonces ese factor se podría remediar antes y darle impulso a la economía. Entonces sí, para nosotros reviste una mayor preocupación la caída del dinamismo de la producción petrolera en nuestro país. Estamos platicando con Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. Te saluda José Yuste. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe.
Qué gusto saludarte. Oye, Agustín, con esta perspectiva nueva de baja de ajuste en el crecimiento que traen ustedes, de pronóstico de crecimiento entre 2 y 3%, obviamente con esto, bueno, pues se enfría un poco más la economía mexicana, no hay visos de inflación, incluso creo que el objetivo de inflación lo mantienen en 3% ustedes para 2015. Sí, bueno, el objetivo lo tenemos ahí fijado. Lo que mantenemos como una perspectiva de un comportamiento de inflación prácticamente en ese objetivo es el pronóstico de inflación hacia adelante, es decir, para el resto del año esperamos que la inflación se mantenga cercana al 3% durante la primera mitad del año y en la segunda incluso podría estar ligeramente por debajo del 3%. Oye, y esto es interesante y lo hemos platicado varias veces contigo, Agustín, porque están anticipando que de aquí al resto del año tampoco va a haber presiones por el tipo de cambio de la inflación. Bueno, eso digamos, yo diría primero, el tipo de cambio se ha depreciado, parte por la caída en el precio del petróleo, parte por la anticipación del ajuste en las tasas en Estados Unidos, pero eso no ha tenido un impacto todavía sobre la inflación y pensamos que eso se podría mantener hacia adelante. Ahora, eso no obsta de que si el tipo de cambio tuviera una mayor depreciación, eso pudiera afectar las expectativas de inflación y afectar la inflación misma. Entonces, por eso en nuestros comunicados hemos dicho, y ahora los reiteramos en este informe, que la Junta se va a mantener muy al pendiente del comportamiento del tipo de cambio, de tal forma que si vemos que el tipo de cambio se pudiera convertir en una amenaza a la inflación, pues tendríamos que ajustar nuestra postura de política monetaria. Sí, Agustín, y precisamente sobre la política monetaria del Banco de México, lo que se ha venido analizando, observando por la mayoría de los seguidores de los mercados es si el Banco de México está en una posición reactiva en cuanto a la política monetaria que aplique Estados Unidos y si esto se va a mantener así o si en algún momento pudiera variar y qué podría hacer que varíe la decisión de Banxico de tomar alguna decisión respecto de sus tasas de interés. Sí, mira, la situación que estamos enfrentando es una en la cual tenemos que estar sopesando continuamente el tema, los factores internos. Estos factores internos son precisamente el menor crecimiento económico y el hecho que las expectativas de inflación están bien ancladas. Por otro lado, tenemos el factor externo que es el tipo de cambio. Entonces, dependiendo cómo esos dos determinantes van a ir evolucionando y sobre todo cómo se reflejan en las expectativas de inflación, ya tomaríamos la decisión que más convenga, ¿no? Pero sí tenemos que estar sopesando esos dos factores. Los internos recomendarían mantener por más tiempo las tasas bajas. La segunda, en caso de que fuera un tema más persistente, la depreciación del tipo de cambio, recomendaría aumentar las tasas. Entonces, por eso tenemos que estar sobrepesando esos dos factores y la guía va a ser que las expectativas de inflación estén bien ancladas. Sí, es el segundo ajuste que hace en el pronóstico de crecimiento del Banco de México. El primero había sido entre 2.5 y 3.5, ahora de 2 a 3. ¿Son los mismos factores, Agustín? Pues quizá en el margen, en esta segunda revisión, toma más peso el pobre desempeño de la economía de Estados Unidos. También, que ha continuado cayendo la plataforma de producción. Entonces, pues sí, de alguna manera son factores similares, aunque lo que más nos sorprendió quizá este primer trimestre fue la debilidad de la economía de los Estados Unidos. Pues sí, nos queda nada más un minutito, pero también se mencionó sobre cómo se utiliza más hoy día el efectivo que la tarjeta por la reforma. ¿Qué tan preocupante es esto? Bueno, para nosotros tenemos que tener una explicación clara sobre el comportamiento de la base monetaria. En principio, pues tenemos un crecimiento alto de billetes y monedas y nosotros lo metimos en el informe porque eso
no se debe interpretar como un indicador de inflación futura. Ha sido una sustitución de medios de pago y pues ahí ponemos las explicaciones que encontramos. Te agradecemos mucho, Agustín Carces, gobernador del Banco de México. Gracias por la entrevista. Gracias, Agustín. Gracias, Un Agustín. gusto, muchos saludos. Igualmente, Gracias. gracias.